Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indomito inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Alan Perú, Alan Perú, Alan Perú, Alan Perú, Alan Perú. Y nuevamente, Alan presidente. Hermanos y compañeros, muchas gracias por su asistencia a este Coliseo Chamochumbi, cuna de campeones, en esta noche en que el Partido del Pueblo inicia su participación en las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2016. Muchas gracias. Y lo primero que debemos hacer es decirle al Perú que estamos aquí para ratificar una vez más nuestro indeclinable compromiso con la democracia social de PAN con libertad para todos los peruanos. Pero de la alegría que recojo de este amplio escenario, quisiera que juntos enviáramos al Perú entero, mucho más allá del aprismo, un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, para decirle a nuestra patria y a todos los peruanos que a pesar de las dificultades, que a pesar de la bruma que envuelve el futuro al parecer, nosotros ratificamos la esperanza en el Gran Perú. Nosotros rescatamos la promesa del Perú. Nosotros afirmamos la posibilidad de alzar nuevamente la alegría, esa fuerza extraordinaria que es la que permite el crecimiento, la esperanza como palanca que permite el desarrollo. Todo eso es lo que tenemos que devolverle a nuestra patria. Se la han querido quitar en 4 años de desgobierno, pero aquí estamos para decir que alzamos al cielo nuestros ojos, nuestras esperanzas, hacia los espíritus mayores que construyeron el Perú, hacia Grau, Bolognesi, Cáceres, hacia Pierola, Aya de la Torre, Fernando Belaúnde. Hacia ellos alzamos nuestros ojos para decir: vamos a reconstruir la esperanza de la patria y vamos a devolverle al pueblo la alegría al que tiene derecho. Y con esa alegría y esa esperanza vamos a recuperar el tiempo perdido. El 18 de este mes, en elecciones abiertas a todos los peruanos, el aprismo constituyó una candidatura. Y quiero transmitirles en confidencia mis sentimientos. Cuando a las 7 de la mañana vi por las redes y los medios de comunicación como en Contamana, un lejano pueblo sobre el Ucayali, había ya una fila de hombres y mujeres humildes esperando para darme una orden, para ponerme un mandato. Y cuánta fue mi triste alegría cuando supe que el gran periodista Víctor Tirado, que fue director de La Tribuna hace muchos años, en su lecho de muerte y faltando 3 días para dejarnos, exigió que se le llevara el ánfora a su cama para poner un voto y me envió un saludo con la fotografía de ese instante. Y más tarde vi al viejo Víctor Urbiola, allá en Juliaca, a 4.000 metros de altura, votando con sus 106 años de edad y de fe aprista. Ese mandato es una obligación moral que llevo sobre mis espaldas, y por eso vengo a decirles
con el voto de esos hombres y mujeres humildes, que no son los encumbrados, que no son quienes hayan tenido alguna figuración o privilegio, con el voto y por la voluntad de ellos, les digo a todos los peruanos, acepto el encargo de ellos y acepto la candidatura del Partido del Pueblo. Y acepto ese encargo trascendental y emotivo para llevar una candidatura con el mensaje de la democracia social y la esperanza a todos los rincones del país. Y si Dios quiere y el pueblo lo consagra, para hacer un gobierno de unión nacional, un gobierno que convoque a los peruanos, los mejores y los más honestos, para reconstruir nuestra patria y proyectarla en la historia, hacer un gran gobierno. Ese es el mandato que llevo en nombre de esos votos y de esas esperanzas que van más allá del aprismo. Y vengo a decirles que afirmaremos así con la unión de los peruanos la democracia como sistema político de libertades, de derechos humanos, de separación de poderes, de alternancia. Nosotros que hemos demostrado que nunca nos aferramos al poder, estamos dispuestos a enfrentar la inmensa responsabilidad de esta hora grave, grave por la situación mundial, grave por el desconcierto interno y los errores cometidos, pero vamos a enfrentar ese reto. Nacimos para enfrentar las dificultades, nacimos para luchar contra viento y marea, porque tenemos una fe, porque tenemos una causa, porque creemos en los humildes, porque queremos terminar con la desigualdad, con la injusticia y con el abuso, y hacerlo paso a paso, constructivamente. Eso es lo que nos alienta en este momento y en este sueño. Por eso les digo en confidencia, porque acepto, yo que he tenido 2 veces en difíciles circunstancias, la responsabilidad de encarnar al Estado y a la nación. Podría yo pedir reposo, pero siento con el mandato de los apristas y los ciudadanos un compromiso al que no puedo faltar. El compromiso con el Perú que sueña, el compromiso con el Perú que ansía su transformación, que no quiere ser detenido, que tiene derecho a ser inmenso y grande como lo fue siglos hace, con el imperio más poderoso y culto, y al mismo tiempo con el virreinato central de esta América, y después sellando en Ayacucho la victoria de todo el continente. ¿Cómo faltar al compromiso con el Perú, al cual nadie puede detener y al cual hemos visto muchas veces en difíciles circunstancias, pero volviendo siempre, como el ser humano de Vallejo al final de todos los rezos y batallas? Llevo en mi alma el ritmo del poema de Alejandro Romualdo por Túpac Amaru. Y él dice, lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba mirando al infinito. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Y al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. Y nadie podrá detener a nuestro Perú tampoco. Nadie podrá detener el sueño de las multitudes, el sueño de los campesinos y el afán de las madres por un Perú mejor. Ese es mi compromiso con el Perú de los pututus, con el Perú de los Andes y con el Perú de las costas pescadoras. Ese es mi compromiso con el APRA histórica que tanto ha hecho por la tierra y a la cual ningún celón, ni traidor, ni delincuente puede etiquetar como un movimiento corrupto. No, nosotros
Para eso creemos en la democracia interna y externa, para expulsar, para separar, para cauterizar y para terminar con cualquier intento de corrupción dentro de nuestro gran movimiento. Por eso, y aquí termino mi confesión personal, por eso acepto esta responsabilidad difícil, que va a suponer esfuerzo. Llevo en el alma y en la piel las cicatrices de 100 batallas, pero quiero decirles que tengo el alma joven y soñadora para pensar con ilusión por el futuro del Perú y de su justicia. Por eso, desde aquí digo a toda la patria y a todos los peruanos, no esperen de nosotros ataques, no esperen de nosotros destrucción de los demás. El pueblo está cansado de ser espectador de denuncias, de odios, de destrucciones personales o institucionales. El pueblo se separa de la política porque sabe que la política se vuelve a veces escenario de apetitos y conflictos ciegos. El pueblo quiere propuestas. Por eso haremos de esta campaña un conjunto de propuestas para que el pueblo decida, para que el pueblo analice, sopese y compare, para que el pueblo pueda decir quién es o quién puede asegurar que nuestra patria tenga un destino sostenible y firme. Y desde aquí saludo a todos los candidatos, a los que no empeñaré ataques ni destrucción, sino búsqueda de concertación. ¿Por qué? Porque después de la elección todos nos necesitaremos. Todos necesitaremos al otro, porque el Perú es de todos y es el conjunto. Porque no podemos gobernar ni en solitario los apristas, ni con los independientes y amigos que los apoyen. Saludo a Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori. Saludo sus propuestas y estamos dispuestos a concertar y a conversar. Saludo al doctor Kuczynski, con su experiencia, que conoce de la economía mundial, y le digo que estamos dispuestos a dialogar. Saludo a la candidata del Frente de Izquierda, Verónica Mendoza, que es una persona nueva y joven, a la que hay que ayudar y fortalecer porque el Perú quiere juventud en su política. Saludo a movimientos como el Partido Popular Cristiano, que tan generosas expresiones ha tenido respecto al aprismo, y a sus líderes, Luis Bedoya Reyes, y a su lideresa, Lourdes Flores. Los saludo porque creo que con ellos puede construirse también el diálogo y la concertación y el gobierno que el Perú necesita. Saludo a Acción Popular en el espíritu de Fernando Belaúnde, y no por cualquier agravio y olvido lo que Acción Popular también hizo por el Perú. Digo entonces, y aquí termino este capítulo, no seré un candidato de afrentas, de ataques ni destrucciones. Seré un candidato como lo exige y lo pide el Perú después de haberme dado 2 veces la responsabilidad de conducirlo. Un candidato de propuestas, el candidato de la esperanza, el candidato de la fe, el candidato de la realización constructiva del futuro de nuestro pueblo. Por eso ofrecemos al país los lineamientos centrales de un programa que lleve a nuestra patria a crecer con seguridad y con justicia. El pueblo quiere que nuestro país avance generando empleo, aumentando el bienestar de la población, haciendo más justas las relaciones sociales, pero quiere hacerlo con más seguridad ciudadana, porque ese es el clamor que se levanta en todas partes ante el peligro, el desasosiego, la falta de serenidad en los hogares. Y quiere también crecer con justicia, que significa comenzar por los más olvidados, hacer que los últimos sean de verdad los primeros. Por eso, esta noche formularé algunas de las muchas propuestas que el partido tiene.
y que iremos entregando semana a semana para consideración del Perú y para discusión de la opinión. En primer lugar, queremos reducir la pobreza y ofrecemos formalmente que al terminar el gobierno en el año 2021, la pobreza será menor al 10%, es decir, estaremos al mismo nivel que los países desarrollados. Y no faltamos a la verdad, porque cuando llegamos en el año 2006, 48% de los peruanos eran pobres, y al marcharnos, 28% seguían siéndolo, pero 20% había descendido esa cuota de infamia, de ignominia que es la pobreza. Entonces, reducirla hasta menos del 10% es la primera de las propuestas que tenemos, para que 5 millones de peruanos dejen de ser pobres en estos años y tengamos un país más justo, sin tanto sufrimiento, con menos abuso. Queremos que el hambre cero sea el programa central para que ningún peruano se vaya a la cama con hambre o no haya comido en la jornada. Y reducir la desnutrición infantil hasta niveles compatibles con los países más desarrollados. Hemos podido antes, y si conseguimos el voto, el apoyo y la fe de los peruanos, podremos mucho más. Se los garantizo, en nombre del espíritu tutelar de Víctor Raúl Haya de la Torre. Sí, llevaremos la desnutrición infantil a menos del 5%. Esa es nuestra propuesta y nuestro objetivo. Pero vamos a apoyar a los campesinos más humildes, que siguen siendo los pobres entre los pobres. Vamos a apoyarlos con crédito, con tecnología, y como más adelante lo expondré, aliándonos con sus comunidades para hacerlas mejores y con más justicia. Vamos a apoyar a la pequeña y microempresa, que es el pueblo productor, y este es el partido de la pequeña y microempresa. Este es el movimiento del pueblo productor y tenemos que apoyarla. Y tenemos al mismo tiempo en estos objetivos de lucha contra la pobreza que cumplir un propósito que ahora enuncio. Vamos a regularizar y a actualizar las escasas pensiones que se dan a los jubilados de la ONP, que no tienen por qué seguir viviendo en la miseria. En segundo lugar, para cumplir estos objetivos necesitamos crecer, hacer que se expanda la capacidad productiva de la patria para que haya empleo. Y no falto la verdad cuando ofrezco que el Perú en los próximos 5 años crecerá cuando menos al 6% de promedio anual. Lo digo porque logramos llegar en una ocasión al 9.8% y el promedio de nuestros 5 años fue de 7,5% anual de crecimiento. Con esa certeza y esa experiencia puedo decirles que sí es posible, favoreciendo la inversión, aumentando la confianza, no solamente de nuestros empresarios, sino de la clase media, que es un factor determinante en la inversión y en el consumo. Con inversión y confianza podremos alcanzar y superar el 6% anual de crecimiento en promedio. Y así lograremos crear 2,5 millones de empleos, pero empleos con pleno respeto a los derechos laborales y sindicales, empleos que no tengan la ignominia de los servicios que abusan todavía del pueblo. Aquí, en nuestra patria, cuando se da la ley, se hace la trampa. Y no solamente el nuestro, sino otros gobiernos han luchado legalmente contra el abuso de los servicios que emplean trabajadores eventuales en labores permanentes sin derechos. Si llegamos al gobierno, les garantizo que esta vez no habrá perdón y habrá sanción severa para los que abusen de los trabajadores y de los jóvenes en los servicios.
con inversión y con capacidad estatal para la inversión pública, junto a las regiones y municipios. Les garantizo que podemos hacer más de 200.000 obras sociales, carreteras, luz eléctrica, agua potable, hospitales, colegios, postas médicas. Todo ello puede lograrse si hay velocidad, si hay empeño, si hay conducción, que es lo que necesita el Perú, si hay dirección y metas claras. No es una oferta gratuita. El anterior gobierno logró alcanzar a 152.000 obras gracias a los municipios que hicieron sus muros de contención, sus veredas, sus pistas. Gracias a los buenos ministros que entonces tuvimos, que ganaban 15.000 soles, con impuestos incluidos, y no 30.000 como ahora se gana, haciendo la mitad de las obras que entonces se hizo. El espíritu patriótico y el compromiso político volverán a un gobierno que piense en el pueblo y quiera construir su grandeza. Y ese trabajo tiene que extenderse de la ciudad al campo, para hacer los canales, las represas, las irrigaciones que exigen los campesinos para ampliar su frontera agrícola y su producción. Podemos lograr que el Perú crezca 6%, pero para eso necesitamos terminar con esta maraña de trámites, de plazos, de demoras que ha traído este gobierno. El análisis de los más importantes economistas dice que en estos 4 años aumentó en 350% el número de instancias, de plazos, de demoras para tomar decisiones en la administración pública o para hacer una obra privada. Basta con derogar todo aquello que ha sido firmado en este gobierno para que el Perú se ponga en marcha y podamos abordar el crecimiento. Nosotros no sospechamos del pueblo, ni del pequeño empresario, ni del mediano empresario, ni del gran empresario. Nosotros no vivimos la permanente sospecha del complejo. Hay que empujar a todos a hacer crecer nuestra patria. Hay que facilitar, por ejemplo, el mecanismo de obras por impuestos en los municipios y regiones que ha sido trabado y detenido por este gobierno, que permitiría que las empresas paguen sus impuestos en coordinación con los municipios y regiones, haciendo obras de infraestructura, pero rápidamente, para que el dinero no dé la vuelta por la caja fiscal y la SUNAT, y después vuelva al gobierno regional y luego al municipio, que se demorará mucho por todos los trámites que se le han impuesto. Obras por impuestos es un procedimiento directo que ha sido trabado bajo el estigma de la sospecha. ¿Por qué tenemos que vivir sospechando de nosotros mismos, los peruanos? Tenemos que dar más fuerza a los municipios, que son la célula de la democracia. Tenemos que fortalecerlos con las transferencias que han sido detenidas y paralizadas, las transferencias presupuestales con las cuales en este distrito, apenas con 30 millones, en ocasión de celebrarse la APEC, se construyó un sinnúmero de pistas y veredas en favor del pueblo, pero que han preferido reservar todo, recentralizar con criterio militar de comando conjunto todo el gasto. Y la conclusión es que se ha derrumbado la inversión pública, y la conclusión es que la inversión privada ha caído y comienza el desempleo. Felizmente llega el momento del cambio y podremos detener el desempleo y podremos detener la caída productiva del país. Por consiguiente, el crecimiento del mundo que sigue a 3% anual, y estas políticas nuevas nos garantizan que podemos tener un impulso de desarrollo y de empleo. Por ejemplo, para crecer el 6%, necesitamos crear parques industriales con todos los servicios y bien comunicados, donde vengan los capitales chinos, que son inmensos y no pueden seguirse invirtiendo dentro de China. Necesitan invertirse en alguna parte, que sea aquí. Y sus enormes empresas
que han creado a lo largo de 30 años de desarrollo brutal y extraordinario. Esas enormes empresas ahora venden menos. Hay que traerlas aquí para que den trabajo a todos los peruanos, con garantía de beneficios para el Perú y con garantía de derechos laborales para todos los trabajadores. Entonces, mirando el mundo, puedo decirles, porque estoy convencido que podemos crecer, no solo 6, más que 6. Los otros dicen, no se puede. Yo le digo al Perú, sí se puede avanzar con más velocidad, sí se puede tener más empleo. Reducir la pobreza, aumentar la producción, el empleo y los derechos. Pero en tercer lugar, darle más seguridad al Perú, para que con serenidad pueda invertir y con serenidad las madres del pueblo puedan enviar a sus hijos a las escuelas y a los trabajos. Y este es un clamor que recojo de todos los ámbitos del Perú. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha multiplicado en 80% el delito en nuestra patria en estos 4 años? Porque abajo, el pequeño delincuente, cuando ve que hay desorden arriba, falta de mando, usurpación del poder, aprovecha para hacer de las suyas. Claro que sí. El poder imparte carácter, como el padre de una casa imparte carácter. Y lo que ha ocurrido es un desorden que ha facilitado que cunda la delincuencia y amenace a toda la sociedad. Tenemos que proponernos como compromiso de seguridad con todos los peruanos, darle a nuestro pueblo el derecho a la serenidad y a la tranquilidad. Y sí se puede. Por eso, en estas semanas y meses, yo he defendido la tesis que considero fundamental. A la hora de la urgencia hay que unir todas las fuerzas que tiene el Perú. Y por eso la Fuerza Armada sí será un instrumento fundamental. En los primeros 12 meses del gobierno estará en las calles para defender al pueblo, para disuadir a los delincuentes. Necesitamos una Policía Nacional reestructurada y reorganizada, pero con ayuda de una misión internacional, tal vez de la Policía Nacional Española, que fue la que fundó nuestra policía originalmente y que está reconocida como una de las mejores policías en la seguridad y en la investigación en el mundo. Pidamos entonces el respaldo internacional, pero nuestra policía necesita también tener garantía de una jornada completa. Y vamos a terminar con ese ominoso 24/24, que disminuye el número de agentes en las calles comprando su día libre. Y para eso hay que invertir. Pero para eso se requiere, y todo lo que requiere la seguridad, no más de 3.000 millones de soles. Y ese es un gasto que hay que hacer porque devuelve seguridad, tranquilidad a la patria. Una policía que ya no se ocupe del tránsito porque es labor municipal. Una policía que no cumpla labores administrativas que pueden cumplir funcionarios civiles en las comisarías. Una policía que trabaje unida con el serenazgo que alcanza casi a 100.000 personas en el Perú, con vehículos, con cámaras de televisión, con comunicación radial, pero no tiene comunicación con la policía del Perú. Una policía y un serenazgo que se unan a trabajar con la seguridad privada, que tiene 120.000 hombres armados en todo el país, con mejores vehículos, cámaras de seguridad y aparatos audiovisuales. Y que sin embargo, a pesar de existir una ley y su reglamento, no ha sido coordinada para tener mucho más de 300.000 personas armadas e encargadas de la seguridad. Una policía que trabaje junto a las rondas campesinas que cumplen una esforzada labor en los Andes, a las cuales nosotros rendimos homenaje y a las que reconocimos en el primer gobierno aprista por una ley, y a las cuales daremos seguro médico y dotaremos de locales institucionales. Por eso digo que sí podemos tener más seguridad en los primeros 12 meses,
y no falto la verdad. Y estoy convencido que para eso nuestra policía necesita mayor bienestar, porque ellos corren el riesgo que otros no corremos. Ellos se enfrentan al delito y necesitan saber que tienen una vivienda, y habrá que fortalecer la vivienda policial, mejorar su fondo de sanidad que carece de medicamentos y de especialistas, mejorar sus salarios para que con entusiasmo y motivación puedan enfrentar esta lucha que tanto el Perú necesita. Pero cuando hablo de seguridad, no solo hablo de seguridad en las calles, sino también de seguridad dentro del hogar. Me llena de horror la violencia contra la mujer, el feminicidio, la homofobia que llega al crimen por odio. Me llena de horror porque nos barbariza. Nosotros necesitamos combatir la violencia dentro del hogar, la violencia familiar y el maltrato infantil. Tenemos que crear más juzgados de familia y tenemos que hacer más drásticas las sanciones para el abusivo que se atreve en contra de una mujer o se atreve a usar su fuerza en contra de un niño. Debemos hacer un gobierno por la infancia del Perú. Pero nuestro país requiere que tomemos algunas medidas en favor del pueblo. Y una de ellas, reclamada en todas partes, es la titulación. En nuestro gobierno entregamos 520.000 títulos de propiedad urbanos y 200.000 títulos de propiedad rurales. Y sin embargo, todavía hay 1 millón de inmuebles, de predios, de terrenos construidos por los pobladores en los cerros que no tienen título de propiedad. Y el título de propiedad le da valor económico a esa vivienda, que puede ser vendida, que puede servir de garantía para un crédito si el propietario tiene una pequeña empresa, pero le da también seguridad familiar, confianza en su futuro. Ese millón aproximado de viviendas necesita una respuesta rápida. Nosotros hemos llevado todas nuestras respuestas a través de la ley, pero la ley y la Constitución necesitan reformarse para cumplir con ese millón de familias que esperan, ansían, aguardan y sueñan. El artículo 70 de la Constitución establece, y muy bien, que la propiedad es inviolable y que a nadie puede privarse de ella sin pago justipreciado, declarado por un juez, del valor de la propiedad. Eso está muy bien. Pero los procesos en los cuales se determina el precio o los procesos en los cuales se determina quién era el verdadero propietario, porque hay muchos traficantes de tierras, demoran 20 y hasta 30 años. Y yo he ido muchas veces a asentamientos humanos donde la gente construyó su vivienda hace tantos años y nunca ha tenido un título. Y le pedían tener título para construirle el agua potable. Nosotros dijimos, no, reconozco que vives allá hace 30 años y con la constancia posesoria dimos agua potable a 1.080.000 limeños. No se olviden que su partido le puso agua potable y alcantarillado a 1.080.000 limeños. Pero ahora necesitamos cambiar ese artículo 70, adicionarle algo para decir, la propiedad es inviolable y en buena hora, pero para los asentamientos humanos de larga data, que necesitan tener ya un título de propiedad para vivir ciudadanamente, vamos a hacer que el Estado participe, que el Estado inicie un proceso que transfiera a los posesionarios o propietarios de la vivienda el título de manera hipotecaria y con un precio justo y social, accesible. Mientras tanto el juicio continúa y cuando termine el juicio, entonces con lo que pagaron los poseedores hipotecariamente se le paga al propietario aquello que indique el Poder Judicial. Pero tenemos que invertir las cosas para ganar tiempo, porque así 100.000 millones de soles, que es lo que vale el millón de viviendas sin título, ingresan automáticamente a la economía popular.
pueden ser compradas y vendidas, pueden ser puestas como garantía en los bancos y servirán para que se creen nuevas empresas, pequeñas y medianas, en nuestros asentamientos humanos, o para que las que ya existen tengan innovación tecnológica y apoyo. Es imprescindible entonces que le diga a todos mis hermanos de Sargento Lores, de Vallamauta, de Alto Trujillo, de Chinecas en Chimbote, de Néstor Cáceres Velázquez en Puno, de tantos asentamientos enormes y desesperanzados por no tener título, que en este gobierno, se los juro, tendrán el título de propiedad, todas las viviendas que ahora no lo tienen. Porque queremos, y aquí recojo la expresión de un viejo adversario, queremos un país de propietarios. Muy bien la propiedad, pero propiedad también para los más humildes, propiedad para los débiles. Eso es lo que queremos. Y entonces, con la titulación de 1 millón de viviendas en los 5 años o en los años posteriores, podremos cumplir ese sueño de un país democrático de propiedad. Pero hay en el campo graves deficiencias. Digo, en quinto lugar, que nosotros tenemos un país minero y agrario, pero un país donde la producción minera está bloqueada por el conflicto social. Donde quiera que quiere comenzar una mina, hay un conflicto. La población se alza, porque a lo largo de la historia, la población ve que la empresa gana, que el gobierno regional y nacional ganan los impuestos y la regalía, pero que al poblador que vive encima de la mina solo le queda la pobreza, o solo le queda ser obrero de la mina que comienza. Y eso es injusto, porque en otros lugares del mundo el propietario del suelo es propietario de los recursos del subsuelo. Así es en Estados Unidos, en Canadá, en Sudáfrica, y nadie se queja por ello. Y en el camino progresivo a eso que necesita una decisión nacional, necesitamos tomar algunas iniciativas para beneficiar directamente al campesino que vive al lado de la mina, que sufre el aumento de precios que trae la mina, porque la mina, con sus ingenieros, sus ganancias, sus obreros bien pagados, aumenta los precios de todo, y el campesino sufre más hambre. Hay que entregarle directamente esos beneficios, porque si no hacemos eso, continuará bloqueada la actividad de prospección y de explotación minera. Y al Perú le conviene que esa situación se desbloquee, pero al mismo tiempo le conviene justicia social. Por eso les anuncio que haremos una alianza con las comunidades de los distritos mineros, porque queremos una minería sólida y pronta y mayor, pero que el campesino que vive encima tenga beneficios. Vive como una dramática injusticia la riqueza de otros, y él continúa por generaciones pobre. No es posible que en provincias donde existen minas formidables haya aumentado la pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos otra vez el círculo indirecto. El Estado cobra regalías, el Estado cobra impuestos a través de la SUNAT, que al año siguiente se los manda al gobierno regional, la mitad, que se llama canon, y el gobierno regional hace los cálculos de qué obras hará y envía alguna parte a los distritos, que también hacen los cálculos, y normalmente nunca llega un centavo al campesino directo y más pobre, el de Poncho y Ojotas, que está allí. Por eso el campesino se levanta con otros argumentos, pero se alza con todo derecho. Nosotros necesitamos, como Partido del Pueblo, hacer llegar los beneficios a ellos, que son los más pobres entre los pobres del Perú, los más olvidados de la historia. Por eso digo, si Dios y el pueblo nos dan la responsabilidad, las regalías por extracción que ahora recibe el Estado irán directamente a la comunidad que sea propietaria del suelo. Y al mismo tiempo crearemos un nuevo modelo que no pase por la burocracia. Hemos visto presidentes regionales convertidos en reyes, que compran
Todo lo que necesitan, asesores, consejeros, tienen periodistas, tienen jueces. Ya lo hemos visto. Por eso no llega un centavo al pobre. Necesitamos cortar ese nudo gordiano y crear el canon comunal. Entonces, una parte de los impuestos que recibe el Estado y lo que ponga la mina se llamarán canon comunal para ir directamente a las comunidades del distrito y que ellas hagan sus obras directamente, ellas, sin intermediación burocrática. Donde participa el burócrata se detiene todo. Entonces dejemos actuar al pueblo, desamordacemos al pueblo. Cuando hicimos los núcleos ejecutores se hicieron 12.000 obras en todo el país sin un reclamo. Aulas, postas médicas, pronoeis en todo el Perú. Muros de contención, porque es el pueblo organizado. Si entregamos recursos para que la comunidad, sus dirigentes directamente hagan las obras, comenzará a cambiar esta situación. Y anuncio que en todos los terrenos donde no haya concesión otorgada, la comunidad ejercerá los derechos de propiedad que el Estado tiene constitucionalmente. Hay que darle derecho de decisión, de participación y de acción desde el comienzo a los más pobres del Perú, para que el Perú se modernice y para que avance nuestra patria. Así transferiríamos más de 3.000 millones a las comunidades de los distritos mineros para que ellos hagan sus canales, sus represas, sus caminos, sin vivir esperando o implorando la buena voluntad del poderoso burócrata del gobierno regional que lo mira con desprecio porque es indio. Terminemos con esos abusos, con esa exclusión. Vamos a hacer un cambio radical en nuestro país. Eso es lo que necesitamos por la justicia social. Y a la minería ancestral, esa minería informal que existe en todas partes, para la cual dimos una ley de formalización minera que fue saludada por todos los sectores. La gran minería y la pequeña minería y los informales. Pero a la cual en este gobierno se le amenazó con nuevos decretos legislativos que jamás se cumplieron. ¿Por qué? Por 3 veces consecutivas se postergó su ejecución. Y ahora termina ese proceso con el último plazo que es en junio del 2016 para que comience la formalización. Si ellos no pudieron, nosotros sí podremos. Vamos a poner en vigencia nuestra ley de formalización que ellos aprueban para formalizarse y tener mejores prácticas medioambientales y de esta manera vamos a recuperar 40 toneladas de oro que actualmente benefician a Bolivia y al Ecuador que las exporta, dejando para esos países los recursos que aquí se generan. Este es nuestro propósito para la minería dentro de un objetivo que quiero que todos compartan. Estamos perdiendo la batalla del cobre. Nosotros que fuimos el primer país minero, el primer país cuprífero, hemos visto cómo Chile se adelantó y ellos producen 5 millones y nosotros 2 millones de toneladas y ellos han podido construir su democracia más avanzada con más recursos. Se trata de impulsar la minería con justicia social, con distribución eficaz a los trabajadores y a los más pobres, los propietarios de la tierra. Pero se trata de ganar la batalla del cobre. No nos la va a ganar Chile, no nos la va a ganar Panamá. El Perú tendrá en el uso eficaz y moderno de sus recursos un instrumento de desarrollo. Hay 24 millones de tarjetas de crédito y consumo, pero a ellas se les aplican intereses de más del 100%. Y eso es abusivo, oneroso, usurario. Y se produce porque no hay decisión política. Estamos de acuerdo en el sistema financiero y en la necesidad que tiene de extender su acción, pero que no se cometan abusos. En Chile, por ejemplo, Saga Falabella cobra hasta un máximo de 49% por el crédito de su tarjeta. Aquí cobra más del 100%. ¿Por qué? Porque nosotros subsidiamos compensando aquello que no cobra en Chile. ¿Por qué? Y entonces ocurre también
que no se ha regulado esto como en Colombia, donde no se puede cobrar más del 50%, que es muchísimo. Imagínense un crédito cualquiera, le presto 100 para que me devuelva 150. Eso es oneroso, exagerado. Y los jóvenes tienen varias tarjetas de crédito y juegan con ellas, y van poco a poco ahorcándose en la miseria, en la ansiedad. Necesitamos que el Estado regule en concertación con los organismos financieros, pero firmemente en defensa del pueblo. Y si no, necesitamos crear un bono del buen pagador como lo hay en Mi Vivienda. Si usted cumple 12 meses el pago de su vivienda, sus intereses bajan en los pagos siguientes. El bono de buen pagador. ¿Por qué no existe esto en la tarjeta de crédito? Si me ponen un interés alto porque hay el riesgo de que yo sea un irresponsable que no pagará, y pasan 12 meses y he pagado bien, deme usted el bono del buen pagador para que los siguientes 12 meses baje el interés. ¿Eso es justo? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Pero hoy día nos despertamos con una noticia. Como dicen que el ser humano y los peruanos van a vivir entre 87 y 90 años, anuncian que las pensiones de las AFP bajarán. El que gana pierde, el que vive más pierde pensión. ¿Qué absurdo es este? En nuestra patria hay 6 millones de afiliados a las AFPs, y yo creo que es un buen sistema, porque todo país tiene que tener un sistema que garantice la posteridad de cada familia. Pero si eso no se regula, como en todo, se cometen abusos. Por ejemplo, de cuando acá se le ocurre a alguien que para calcular la pensión hay que calcular que el ser humano va a vivir hasta los 110 años. Esto que parece risueño, aunque nuestro compañero Víctor Urbiola está ya por el año 106 y ojalá Dios le permita muchos años, es un caso excepcional y único, pero nuestra pensión se calcula con ese horizonte. Además, la comisión que nos cobran es sobre el sueldo completo y no sobre el fondo que tienen, y se produce la siguiente paradoja. Como el fondo a veces sube y a veces baja, ahora ha bajado el fondo total de las AFPs de 117.000 millones a 112.000, porque las bolsas cayeron. Pero siempre gana la AFP, porque la AFP no cobra una comisión sobre el fondo que tiene, sino sobre el sueldo que usted tiene, de manera que nunca pierde. Y ocurre que las utilidades de la AFP son 4 veces mayores al crecimiento del fondo, así cualquiera. Necesitamos corregir todo esto en favor del pueblo, para que no se destruya el sistema de pensiones privadas y por consiguiente después el sistema de pensiones públicas. Pero hay que poner correctivos para que no sea una fuente de enriquecimiento. Por ejemplo, cuando se muere el aportante, creemos que debe devolverse el 100% del fondo a sus deudos. Y aquí no. Aquí se mantiene dentro de la AFP por reglamentaciones de ellos. Nosotros creemos que cuando una persona se jubila a los 65 o 70, debería retirar una parte de su fondo pensional. Sabrá qué hace con ella. Los seres humanos sabemos defendernos del futuro a través del ahorro y la inversión. Estos son correctivos importantes en las tarjetas de crédito y en las aportaciones a las AFPs para hacer a nuestro país más justo y más sostenible. Porque por ese camino no podrá sostenerse largo tiempo ese sistema. Tenemos todas estas propuestas, pero para la juventud hemos avanzado la creación del Ministerio de la Juventud y del Deporte para hacerla visible en el gobierno. Ahora dicen los jóvenes para visibilizarlos, porque están ausentes del Consejo de Ministros, porque las instituciones que nos apoyan están desperdigadas en todas partes. Y nosotros necesitamos crear un ente que apoya a la juventud,
Nuestra juventud, compuesta por muchos millones, tiene sin embargo una tasa de escolaridad y de estudios superiores que resulta ser la mitad que en Chile. Y esto para nosotros es insostenible, porque entonces esa economía va a ser más competitiva que la nuestra. El Ministerio de la Juventud tendrá un programa que será Juventud Profesional para apoyar los estudios de los jóvenes contra su rendimiento, pero también para apoyar su titulación, porque hay cientos de miles, casi 400.000 estudiantes que culminaron la carrera y no se han graduado por los altos costos del grado y el tiempo que deben ocupar para graduarse. Juventud Profesional debe apoyarlos. Y el Fondo del Emprendimiento Creativo de los Jóvenes debe apoyar sus empresas. Recuerdo que Armando Villanueva premonitoriamente en 1980 habló de un banco de la juventud. No queremos construir un banco de la juventud, queremos tener un fondo que apoye a los jóvenes que tienen startups, empresas de alta tecnología, que tienen ideas nuevas, que se alimentan del espacio de su información y que pueden contribuir tanto a la producción de nuestra patria a través de sus empresas que no tienen apoyo. Queremos formular instrumentos nuevos apoyando los clubes jóvenes que existen. ¿Saben ustedes que hay 3.500 asociaciones culturales y juveniles en el Perú? ¿Saben que hay 25.700 clubes de fútbol amateur en los municipios? ¿Y quién los apoya? Tendrá que apoyarlos, organizarlos y coordinarlos el Ministerio de la Juventud, porque son una fuerza enorme contra la violencia, contra el pandillaje. La promoción del deporte de este ministerio, que es de la juventud y del deporte, es para premiar, apoyar a sus entrenadores, a sus jugadores, darles seguros médicos, becas deportivas. Nosotros que necesitamos tanto, y está bien decirlo, en el Chamochumbi y en este distrito que nos dio a nuestro gran compañero y jugador Roberto Chale, a Agüero, a Juan Vargas y a muchos otros. Si tuvieran un Ministerio de la Juventud que los apoyara como hacen los Estados Unidos, nosotros tendríamos mayor difusión del deporte como un medio de acción real de sociabilidad para las mayorías. Por eso queremos un Ministerio de la Juventud que impulse las tecnologías de la información, que son el instrumento que tal vez nosotros ya no usamos, pero que nuestros hijos, los jóvenes, usan como medio diario de comunicación, de investigación, de educación, de información. Tenemos que construir una ciudadanía digital, que significa tener el Estado en la casa y sin papeles. Ese es el objetivo que tengo, si Dios lo permite y el pueblo lo apoya. Terminemos con la cola ominosa en las instituciones públicas. Iniciemos un Estado sin papeles y desde el hogar para hacer todos los trámites. Y en la educación necesitamos una educación inteligente y útil. Lo que quiere decir que tengamos una educación con paquetes, con sistemas cognitivos que nos enseñen a aprender a aprender. Hoy el mundo es diferente. Por eso, junto al Ministerio de la Juventud y el Deporte, la educación con paquetes cognitivos y enseñanza del inglés debe ser un objetivo fundamental. Y las tecnologías de la información, pero ciertamente continuaremos construyendo colegios emblemáticos. Si hemos hecho 52, ¿cómo no podemos hacer 100 más en estos 5 años de gobierno? Y apoyar que en la nube nuestros muchachos encuentren la información. Antes
nosotros aprendíamos de memoria. Y muchos compañeros, Luis Alberto, Víctor Raúl, eran diestros en el arte de la memoria, extraordinaria. Pero hoy, la memoria está en la nube, que llaman los jóvenes al conjunto de informaciones que de ellos y de la ciencia y la cultura están en las redes y en el aire. De manera que no se necesita esa educación memorizante, lineal, se necesita saltos cualitativos en la educación. Se necesita aprender a aprender y aprender a buscar. Se necesita, por consiguiente, un nuevo sistema, que es el que planteamos pormenorizadamente en nuestro plan de gobierno, y continuar la construcción y volver a la capacitación docente en todo esto, y a la meritocracia con evaluación. Pero por sobre todo algo que a veces olvidamos los que vivimos en las ciudades. Nuestro país en la educación tiene ruedas de distinto tamaño. En el mundo rural, el 92% de las escuelas primarias es unidocente. Quiere decir que hay un solo profesor que enseña transición primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en la misma aula. Y hay algunas que son pluridocentes, pero para varios grados. 92% de las escuelas públicas de nuestro país. Mi compromiso es terminar con eso. A veces hemos olvidado por hacer lo que la ciudad dispone de ese Perú profundo, de la comunidad andina y la ribera de los ríos del Amazonas y el Ucayali, donde solo hay escuelas unidocentes y donde el profesor que vive lejos llega el martes y tiene que irse antes del viernes. Entonces la educación en nuestro país tiene dos velocidades. Hay una hemiplegia educativa con la que tenemos que terminar. Y si yo acepto el encargo de los apristas y de otros ciudadanos, no es para administrar las cosas como están, es para hacer un cambio profundo y poder irme más allá, sabiendo que servía a los más humildes y contribuía a la justicia social en nuestra patria. Lo mismo podemos decir de nuestra salud, con más medicinas profesionales, con turnos que acaben con esa espera desesperada del que tiene que operarse o atenderse. Tenemos que continuar edificando, pero ante todo distribuyendo mejor nuestro personal y atacar lo que se ha olvidado, la vacunación infantil. Tuvimos la satisfacción profunda con nuestros ministros de salud de lograr que más del 70% de los niños del Perú fueran plurivacunados en todo el espectro que necesita vacunación, pero eso bajó 10% al 60% en este momento. ¿Quién devolverá a esos niños el riesgo que están corriendo por no haber sido vacunados? Nosotros logramos hacer 120.000 operaciones gratuitas de cataratas para adultos de la tercera edad que pueden ver gracias a esas operaciones. Eso para mí era milagroso y les decía a los médicos: ustedes hacen el papel de Cristo ante estas personas, les permiten ver, pero todo eso ha bajado. No se han hecho ni 30.000 operaciones de cataratas gratuitas en este tiempo. ¿Sabe qué? Faltaba sensibilidad, faltaba espíritu, faltaba camiseta, faltaba convicción, faltaba ideología, faltaba historia. Y eso es lo que tenemos que devolver a nuestra patria para hacerla avanzar rápidamente en la justicia. Sin caer en vanidad, le ofrezco al Perú mi vida. Mi vida la he entregado y comprometido a la patria y al aprismo. Podría haber escogido cualquier otro camino, nunca lo quise. No me interesa nada más que esta causa fraternal de sufrimientos, de muertos, de ejemplo. Qué hermoso es vivir con un ideal. Cuánto le agradezco a Aya de la Torre haber podido coincidir en mi vida con él para saber lo que es el alma de la historia, para sentir lo que es el aroma cercano del futuro. Por eso estoy aquí.
aquí, por eso y por él, para decirles a todos, el gobierno debe ser un gobierno de unión, de convocatoria, de amplitud. No tenemos que luchar ni enfrentarnos a nadie. Tenemos que abrir los brazos a todos. Olvido cualquier agravio. Lo dije al volver en el año 2001. Olvido todos los agravios. ¿Qué soy yo? Un pequeño individuo frente a la historia de la patria. ¿Qué importancia tiene que yo reciba un insulto? Amo al Perú. Amo profundamente, que nadie pueda detenerlo. No podrán detener ni la fuerza de su Amazonas, ni el caudal de su Marañón. No podrán detener el empujón de sus Andes hacia el cielo. No podrán frenar la fuerza fría de nuestra corriente de Humboldt. No podrán frenar el alma de la patria. No podrán frenar nuestra ansia de querer trabajar por el pueblo. En nombre de eso, aquí estamos. Y a la vida y a la historia entrego lo que me quede de existencia. ¡Viva el Perú! Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo mito inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas